Corintios, capítulo 6, verso 19. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es vuestro? Amén. Diga gloria al Señor. Siéntese, mi hermano, tenga la amabilidad en el nombre del Señor Jesús. Bueno, hermanos, estamos viendo lo que es el templo del Espíritu Santo, parte 2. Y decíamos que así como el templo está dividido, el templo que Moisés hizo, está dividido en 3 partes: el lugar santo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Así nosotros también estamos divididos o tenemos 3 partes. Y en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice: y el Dios de paz os santifique por completo. Y dice: y todo vuestro ser, mire, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces decíamos que así como en el templo que hizo Moisés, tenía 3 partes y cada parte tenía unos elementos, porque empezamos por el atrio, y en el atrio veíamos que está el altar de bronce. Amén. Recordemos que el altar de bronce es donde se presentaban las ofrendas al Señor. Amén. Donde se sacrificaban los animales. ¿Y esto qué representa en nosotros? Bueno, hermano, el tener nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Amén. Está en Romanos capítulo 12, verso 1. Amén. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y qué es ese sacrificio? Bueno, hermano, la oración, el ayuno, la vigilia, el venir a culto. Amén. Nosotros aquí madrugamos para venir a la iglesia. Eso es un sacrificio. Amén. Toda la semana madrugando para el trabajo, y también madrugar el día domingo para venir a adorar al Señor. Es un sacrificio que se le hace al Señor. Y más el domingo. Amén. Porque el domingo es donde le sacrificamos nuestras fuerzas mañaneras. Es el único día, hermano, donde le sacrificamos la mañana al Señor. ¿Por qué? Porque los otros días nada más venimos en la noche, cuando ya estamos cansaditos, cuando ya hemos sacrificado nuestras fuerzas, pero para el trabajo, ¿cierto? Porque uno lo que es lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado, se levanta temprano para el trabajo y viene a culto en la noche, cuando ya uno está cansado, o sea que le está dando al Señor lo que queda de las fuerzas. Y eso está bien, Dios no critica eso, pero el domingo es tan especial por eso, porque uno no se levanta para irse para el trabajo, sino se levanta temprano para venirse a adorar al Señor aquí en la iglesia. Denle ese aplauso al Señor en esta preciosa mañana. Alabanzas al Señor. Entonces veíamos también que teníamos la fuente de bronce, que allí era donde el sacerdote se purificaba, allí era donde se lavaba las manos. Se veía también, después de cada sacrificio, el sacerdote tenía que lavarse allí. Y también, como era una fuente de bronce, y con el agua, pues eso era un espejo. Entonces le mostraba cómo estaba el sacerdote, cuál era su condición. Y decíamos que esto es la palabra de Dios en la vida del creyente, porque para la palabra de Dios es que nosotros somos santificados. Amén. Dice en Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Después entramos al lugar santo, ¿cierto? Y decíamos que el lugar santo ya era algo más bonito, algo hermosísimo, porque cuando uno entraba, el piso era de plata, ¿sí? Hecho de piezas de plata, madera recubierta con plata, todo el piso que representa el sacrificio de Cristo, porque recordemos que Cristo fue vendido por 30 piezas de plata, pero las paredes eran hechas con tablas recubiertas en oro. Amén. Entonces eso ya era algo muy, muy maravilloso. Amén. Y hablábamos que esa es la parte invisible, ¿no? Porque decíamos que el atrio es la parte visible. Y nosotros en nuestra parte visible, pues por lo menos nos ven cuando venimos a culto, nos ven aquí cuando oramos, nos ven aquí cuando ofrendamos, cuando sacrificamos al Señor. Esa es la parte visible. Amén. Pero
lo que es el lugar santo y el lugar santísimo ya es la parte invisible del creyente, la parte invisible del altar, amén, del templo, más bien del templo de Dios, es la parte invisible. Y veíamos allí la mesa de los panes, ya explicábamos también esto, el candelero de oro y el altar del incienso, amén. Y veíamos que cada una de estas partes tenía que estar identificada en nosotros, amén. Veíamos que los panes, la mesa de los panes representan mi Jesús, que es el pan de vida, amén. Pero también es la oración que el Señor nos enseñó, que todos los días nosotros debemos estar presentando el alimento, amén. Que Él nos enseñó que cada vez que oremos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así como se hacía con la mesa de los panes, que todos los días se cambiaba, amén. No se dejaba pan de un día para otro, todos los días se tenía que cambiar. Bueno, el sábado yo creo que sí, como que quedaba allí, pero todos los días por lo particular se cambiaba el pan. Y por eso Jesús dice, el pan nuestro, dánoslo hoy, amén. O sea que hoy vamos a comer pan nuevo, bendito sea el Señor, porque el Señor nos lo da todos los días, bendito sea el nombre de Jesús. Veíamos el candelero de oro, que es la palabra de Dios, que es nuestra lumbrera, nuestro camino, simboliza la iluminación espiritual que el creyente necesita para tener entendimiento constante, bendito sea el Señor. Y el altar del incienso, que es la oración, amén, que siempre están en la presencia del Señor. Hoy vamos a ver lo que es el velo del templo y el lugar santísimo, si el Señor nos lo permite. Entonces, ¿qué era el velo del templo? Bueno, el velo del templo en hebreo, la palabra velo significa pajoret. ¿Y qué era eso, pastor? Es una cortina gruesa y pesada que separaba el lugar santo del lugar santísimo dentro del tabernáculo de Moisés. Y más tarde se puso este pajoret o esta cortina o este velo en el templo que hizo Salomón, amén. Entonces, esta cortina, uno piensa que era una cortina como la que nosotros ponemos en nuestras casas, ¿cierto? Una cortina ahí delgadita, ¿cierto? Que trasluce todo. Yo he pasado a veces por alguna casa de los hermanos y aunque tienen vidrios oscuros y tienen cortina, pero apenas se prende el bombillo y preciso la ventana es la que da a la calle, oiga, se ve todo para adentro. Por eso hay que tener cuidado, hermano, y poner una cortina gruesa, porque se ve todo desde afuera. Uno dice, no, ese vidrio grueso y la cortina cubren. ¿Qué va? Eso no cubre nada. Y uno piensa que el velo del templo era igual, que era una cortinita allí delgadita como la presentan de pronto en algunas películas. Yo no sé si han visto las películas de Jesús en televisión o en internet y en algunas muestran una cortina que incluso la mueve el viento. Imagínese usted. No, hermano, esta cortina tenía el grueso casi de un colchón. Imagínese usted, ¿la iba a mover el viento? O sea, mover esa cortina, eso era algo inmenso, amén. Y estaba teñida de azul, púrpura, carmesí, y con unos querubines bordados. O sea, eso era una cortina hermosa, hermano. Amén. En Éxodo capítulo 26, versículos 31 y 36 dice, y harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho obra primorosa. O sea, hermano, eso era algo que Dios mandó a hacer, algo hermosísimo. Con querubines, y los colocarás sobre las 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Amén. Aunque era una cortina muy bonita, ¿cierto? Hermosísima, no era una cortina decorativa. Amén. Era un símbolo de separación entre Dios y el hombre. Amén. En donde aparece en el Génesis que Dios puso unos ángeles
para que no entrara. Exacto. Lo sacó del Edén y puso allí unos ángeles y una espada que se revolvía. ¿Y qué representaba esa salida? Que el hombre no podía entrar más a la presencia de Dios. Porque recordemos que en el paraíso Adán y Eva, ¿cierto?, tenían comunión con Dios, hablaban con Él cara a cara, no había problema. Pero cuando el hombre desobedece a Dios, Dios lo saca del paraíso. Y no solamente de los beneficios que tenía el paraíso, los cuales son la inmortalidad, amén, el hombre no moría, los cuales son la bendición de Dios permanente, el hombre no tenía que esforzarse para conseguir el alimento, amén. Los árboles producían todo lo que el hombre necesitaba, agua en abundancia, amén. Piedras preciosas tiradas en el suelo, un paraíso, una cosa hermosa, amén. Querubines, hermano. El hombre tenía la capacidad de hablar con los animales. Les ponía nombre. Toda la creación le hacía caso a Adán y a Eva. El sol, la luna, las estrellas, todo le hacía caso a la máxima creación de Dios, a Adán y Eva. Amén. Podían volar, podían caminar, podían meterse bajo el agua, no se ahogaban. Volar por los cielos, atravesar todo lo que el hombre ahora anhela, ¿no? Porque ahora el hombre quiere volar como pájaro. Bueno, hubo un tiempo en que el hombre podía cruzar sin necesidad de alas el firmamento. Igual como lo vamos a hacer ahora cuando Cristo venga por su iglesia. Amén. Podía meterse en lo profundo del mar, a hablar con ballenas, tiburones, con todos los peces marinos y no había problema. Amén. Era la creación máxima. Pero lo más importante era la relación que tenía con Dios, amén. Que podía mirarlo a los ojos, amén. Que podía hablar con el Señor cara a cara, con el Creador de tú a tú, amén. Y esto fue perdido cuando el hombre desobedeció al Señor, amén. Y decidió creerle más a la serpiente. Entonces, mire que el lugar santo, el Señor le dice, bueno, recuérdales que un día ellos le hicieron caso a la serpiente y yo puse unos ángeles que me separan de ellos. Amén. Y ahí estaba esa cortina, hermano. Esa cortina que era un colchón prácticamente. Muy bonito, pero separaba a Dios del hombre o al hombre de Dios. Amén. No podía entrar. Entonces, ¿cuál era el propósito de esta cortina? Uno, separar lo humano de lo divino. Amén. Los sacerdotes solamente podían entrar hasta el lugar santo todos los días. Amén. Entraban para cambiar los panes, entraban para echarle aceite a las lámparas, entraban para prender el incienso aromático, pero hasta allí. Al lugar santísimo no podían pasar. Amén. Solamente podían estar al lugar de lo que es el atrio y al lugar santo. Hasta ahí podían llegar. Amén. El velo marcaba la frontera entre la presencia manifiesta de Dios, el Shekinah, en el lugar santísimo y la parte del templo donde los sacerdotes ministraban a diario. Amén. Solamente una vez al año era que el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y no podía entrar de cualquier manera. Tenía que entrar con sangre. Amén. Primero, esa sangre ofrecida por él. Amén. Por los pecados de él. Y después, sangre por el pecado del pueblo. Amén. O sea, sacrificio por los pecadores. Hermano, y esto era solamente una vez al año. Una vez al año. ¡Un hombre! Solamente uno podía entrar al lugar santísimo. Y no era cualquiera. Tenía que ser el sumo sacerdote. Con unos reglamentos específicos. Tenía que ser de los hijos de Aarón.
Nadie más podía entrar. Si no era de los hijos de Aarón, no podía entrar. Amén. Solamente un hijo de Aarón. Y no con las manos vacías, con sangre. Amén. Para que sus pecados fueran borrados o tapados por un momento. Y de ahí tampoco podía quedarse mucho. Ofrecía el sacrificio y para afuera. Era tan delicado, hermanos, esta parte, que si el sacerdote no estaba santo como lo exige el Señor, hermano, la presencia de Dios lo mataba. Era por eso que en las vestiduras alrededor tenía campanillas. Amén. Y también le amarraban una cuerda al pie. ¿Por qué? Porque si el sacerdote se moría, ¿quién lo sacaba? ¿Y quién se metía al lugar santísimo? Si murió el sacerdote por pecador, imagínese donde se meta. Todo el que se meta al lugar santísimo moría. Entonces por eso le amarraban una cuerda en el pie. Y las campanillas representaban ¿qué? El movimiento del sacerdote. Si las campanillas estaban sonando cuando el sacerdote estaba ofreciendo la ofrenda, significaba que el sacerdote estaba vivo. Pero si las campanillas no sonaban, entonces comenzaban a jalarle la cuerda al sacerdote. Y yo me imagino, pero es quieto. Muévase, campanilla. Para que los que estaban allá se quedaran tranquilos. Amén. Porque era algo delicado. Amén. No era cualquier persona la que podía entrar. Amén. Entonces, nadie podía entrar al lugar santísimo excepto el sumo sacerdote y solo una vez al año en el día de expiación, o sea, en el Yom Kippur, llevando sangre para hacer expiación por los pecados del pueblo. En Levíticos capítulo 16, verso 2. Vamos a leer allí. Dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entrará en el santuario detrás del velo, para que no muera. Y tremendo, ¿eh? No todo el tiempo. No todo el tiempo. Amén. Solamente en el tiempo de la expiación. Hermano, y esto es algo que anhelaba el pueblo. Créame que si nosotros no sabemos esto, porque como ya el sacrificio perfecto se hizo, pues nosotros siempre lo estamos celebrando. Pero hermano, el pueblo esperaba ese día de expiación, hermano, como muchos esperan acá el 31 de diciembre. Eso es una fiesta nacional. Hermano, algo tremendo. ¿Por qué? Porque cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo llevando la sangre por el pueblo, la sangre del animal por el pueblo, o los pecados del pueblo, cuando salía, hermano, significaba que Dios había aceptado el sacrificio. ¿Y qué significaba eso, pastor? Que ese año iba a ser una bendición tremenda. Amén. Porque es que el problema de que el hombre no sea bendecido es que tiene pecados encima. Amén. Y eso es lo que divide a Dios del hombre, el pecado. Pero cuando los pecados son borrados, no, hermano, te cuente con la bendición de Dios. Amén. Cuente que el Señor lo va a bendecir. Amén. Entonces, ellos tenían una costumbre que ellos ponían en la puerta del templo un trapito rojo. En ese día de expiación, ellos agarraban y soltaban un chivo, se lo soltaban a Azazel. ¿Qué es ese chivo Azazel? Bueno, era un sacrificio que se hacía, en el cual se soltaba un animal y se mandaba al desierto. Se le imponían todos los pecados, se oraba por ese animal y se le cargaban a ese animal todos los pecados del pueblo. Bueno, este animal se lo vamos a entregar al diablo, porque era el sacrificio para el diablo. O sea, era como decir, diablo, desquítate con el chivo y no con nosotros. Eso era lo que representaba. Eso era el chivo a hacer. Toma, Satanás, aquí está, date con este chivo, pelea con este. Carga, aquí cargamos todos los pecados de este animal, pelea con ese chivo y no vengas a molestar acá. Y lo soltaban al desierto. Por allá lo soltaba alguien
por allá bien lejos, un despeñadero para que el diablo se desquitara con el animalito ese. Mientras tanto, aquí el sacerdote estaba ofreciendo el sacrificio y cuando terminaban de hacer el sacrificio, ellos ponían un trapo rojo en la puerta del templo. Estoy hablando del templo de Salomón. Y cuando ellos se iban a dormir o ya terminaba todo y sí, iban a descansar, pasaba algo maravilloso. Cuando aceptaba Dios el sacrificio, el trapo rojo amanecía blanco. Amanecía blanco. ¿Y qué decían ellos? ¿Qué esperaban ellos? No, Dios aceptó el sacrificio. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Amén. Pero pasó algo cuando ellos dijeron que la sangre de Jesucristo caiga sobre nosotros. Ellos siguieron con la misma costumbre. Ellos siguieron poniendo el trapo rojo. Pero ¿sabe qué pasaba? Al siguiente día seguía el trapo rojo. Y algo todavía más maravilloso. De ahí en adelante, todos los días la puerta del templo amanecía abierta. No sabían quién la abría, pero la puerta del templo amanecía abierta. Oiga, como quien dice, no cierren la puerta, déjenla abierta para que entre el que quiera entrar. Bendito sea su nombre. Lo que vio Juan, una puerta abierta en el cielo. Bendito sea su nombre. El Señor nos abrió puerta. Alabanzas a Él. Amén. Pero para Israel el trapo que ponían siempre permanecía rojo. Siempre, nunca más. Después de que Cristo murió, nunca más ese trapo volvió a aparecer blanco. Nunca. Y por eso, hermanos, es que ahora están, hermanos, dándose con Irán, derramando sangre y derramando sangre, porque ellos dijeron, la sangre de ese varón justo caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ahí están pasando estas situaciones. Entonces, el velo mostraba que la relación íntima con Dios no era accesible para todos, sino solo a través de un mediador bajo condiciones específicas de pureza. Amén. Miren lo que mostraba el templo. Aquí no entra cualquiera. Sí puede entrar un mediador, pero no cualquiera. Tiene que ser hijo de Aarón y tiene que estar santificado y tiene que ser el sumo sacerdote. No cualquiera va a entrar a mi presencia. Amén. Pero sabe, hermano, lo lindo y lo hermoso, que cuando mi Cristo murió, el velo del templo se rasgó, no de abajo para arriba, sino de arriba hacia abajo. En Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué significa de arriba abajo? Indica que Dios mismo fue quien rasgó el velo. Amén. No fue un acto humano. Amén. El velo tenía más de 10 metros de altura y varios centímetros de espesor, según la tradición judía del segundo templo, por lo cual era imposible que lo partiera una persona común. Amén. O sea, el velo, hermano, no se podía romper. Una sola persona no hubiera sido capaz. Pero cuando Cristo muere, lo que yo les decía, abrió, amén, abrió una puerta, que también esa puerta significa el costado traspasado. Amén. Amén. Mire que el costado traspasado por ahí entra para llegar ¿a dónde? Al corazón. Amén. Y entonces cuando traspasan el costado de Cristo, se abrió una puerta para entrar al corazón de Dios, que representa el velo, ese velo que impedía que todos entraran,
que solamente entrara uno, amén. Pero aún el sumo sacerdote muchas veces entró y sí presentó sacrificios, pero todavía la raza humana seguía vendida al pecado y todavía había separación entre Dios y el hombre, amén. Unos querubines que estaban dándole vueltas allí a una espada para que nadie pudiera entrar a la presencia del Señor. Pero cuando Cristo muere, esos querubines desaparecen, el velo se rasga y se abre la puerta para que ahora todos entren, amén, puedan entrar al corazón de mi Dios. Alabanzas a su nombre y tener ese acceso directo a la presencia de Dios. El sacrificio de Cristo eliminó la separación entre el hombre y Dios. Ya no necesitamos un sumo sacerdote humano, amén, porque nuestro gran sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, amén, y Él es eterno. Así que, hermanos, teniendo libertad, Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. 2. Se acabó el sistema sacrificial levítico. Amén. El templo y el sacerdocio era sombra de lo que Cristo vendría a cumplir. Al morir, ofreció el único sacrificio perfecto y eterno. Amén. Porque con una sola ofrenda, Hebreos 10:14, vamos a leer. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Amén. Mire que el pueblo de Israel, hermano, anhelaba el día de expiación, porque para ellos en el día de expiación se le perdonaban todos los pecados. Por eso nosotros no sabemos de esas fiestas, porque nosotros, hermanos, tenemos ahora el sacrificio perfecto. Con una sola ofrenda el Señor hizo santos a todos los que aceptan el sacrificio de la cruz y se bautizan en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Denle ese aplauso al Señor en esta mañana. Por eso ya no hay necesidad de sacrificar más animales, porque recordemos que los animales se sacrificaban para perdón de los pecados, para ofrenda de olor fragante, pero ahora el Señor ya murió por nosotros, por todos nuestros pecados con una sola ofrenda, y ahora nos manda el Señor es que nosotros seamos el sacrificio, amén, y no un sacrificio muerto, porque en el Antiguo Testamento, ¿cierto? En el sistema sacrificial levítico, el sacerdote mataba a la oveja, mataba a la vaca, mataba las palomas. Era un sacrificio muerto. Pero ahora la diferencia con nosotros es que nosotros somos un sacrificio vivo. Vivo para Dios, pero muertos para el pecado. Amén. Eso sí tenemos que tenerlo claro. Vivos para Dios porque ahora le cantamos al Señor y le adoramos. Amén. Antes le cantábamos al pecado, al mundo y la maldad. Ahora nuestra boca solamente es para cantarle al Señor. Antes nuestras manos estaban para robar, para destruir, para hacer cosas inadecuadas. Ahora nuestras manos son sacrificio vivo para aplaudir, para orar, para levantarla. Bendito sea su nombre. Antes nuestros pies se conducían a lugares de perdición, en vereda de pecadores. Ahora nuestros pies se dirigen es para la iglesia, para el ayuno, para la vigilia, para la evangelización. Es que ahora somos sacrificio vivo, muertos al pecado, pero vivos para el Señor. Alabanzas a su nombre. Gloria al Señor. Ahora todos los creyentes tienen acceso. Ya no hay lugar restringido para unos pocos. Todo aquel que ha sido justificado por la sangre de Jesucristo tiene entrada al trono de la gracia. Efesios 2:18, como dice allí. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. ¿Ya lo hallaron? Todos a una voz dice:
Por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. ¿Esto qué significa, mis amados hermanos? Esto significa que el velo ya no está. Si hay algo que te impide entrar a la presencia de Dios, no es porque el velo esté puesto, sino porque tu alma aún no se ha comprometido en el acceso que Cristo te otorgó. Amén. Ya no es cuestión de que es que no puedo entrar porque no puedo. Como el caso de David, que sí, yo soy rey y todo, pero no puedo entrar a la presencia de Dios. Y por un momento Dios le patrocinó una locura. ¿Y cuál fue? El que se quitara sus ropajes reales y se pusiera un efod de sacerdote, y así medio poder acercarse un poquito a la presencia del Señor. Y Dios le patrocinó esta locura a David, porque él anhelaba sentir lo que usted y yo hoy sentimos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando David se puso ese efod y se acercó allí al arca un poquito, hermano, ese hombre danzaba, bailaba, glorificaba a Dios. Yo me lo imagino hasta hablando en lenguas en ese momento. Bendito sea su nombre, porque para él no era eso, para él no era el acercarse a la presencia del Señor. Solamente era para el sumo sacerdote y una vez al año. Amén. Pero David tenía el deseo de estar al lado de su Dios. David quería estar en la presencia de su Dios, y la única oportunidad que había era cuando la presencia de Dios estaba afuera del templo. No había otra, era cuando la presencia de Dios estaba afuera. Por eso el escritor dice: salgamos afuera del templo. Amén. Porque mi Cristo no fue sacrificado afuera, sino sacrificado allá en el monte de la cruz, en la calavera. Vayamos a la cruz y miremoslo a Él. Acerquémonos allá. Y David sabía que cuando metieran esa arca allá en el templo, nunca más podría verla ni entrar. Por eso se puso el efod, para sentir la presencia de Dios, para ver a su Dios un poquito. Hermano, David anhelaba lo que nosotros ahora tenemos. Por eso acerquémonos confiadamente a la presencia del Señor, porque ya no hay velo, ya no hay nada que nos impida llegar ante Él. Alabanza a su nombre. Oh, gloria al Señor. No voy a predicar más en esta mañana, pero sí quiero invitar a la iglesia un momento al altar a entrar en la presencia del Señor, porque ahora tenemos entrada, hermano. Ahora tenemos entrada y no hay necesidad de ofrecer sacrificio, porque el sacrificio lo hizo Jesucristo. Una sola ofrenda y para siempre. Dígale: Señor, he venido en esta mañana como una ofrenda especial a rendirme delante de ti, porque ahora puedo lo que otros anhelaban, lo que David deseaba, ahora lo puedo hacer yo. Ya no está la cortina de separación. Cuando tú moriste, se rasgó ese velo pesado y grueso que nadie podía tumbar. Se rasgó de arriba abajo, porque no fue el hombre el que se abrió camino para entrar al cielo. No fue el hombre el que se abrió entrada a tu presencia. Fuiste tú, Señor, con tu sacrificio perfecto, que abriste ese velo para que ahora cualquiera pueda entrar. Ayúdanos, Señor, a estar en tu presencia, porque antes el sumo sacerdote no podía entrar en cualquier momento ni a cualquier hora. No. En un día específico, en una hora específica, y no sin sangre. Pero ahora tu iglesia tiene las puertas abiertas, Señor. Tiene las puertas abiertas para entrar a tu presencia, Señor Jesús.
En cualquier momento, en cualquier hora, al doblar las rodillas, al simplemente cerrar los ojos y empezar una oración, allí estamos entrando al trono de la gracia. Allí estamos hablando contigo cara a cara. Allí estamos en el lugar santísimo. Ahí estamos, Señor. ¿Y sabe por qué? Porque tu sangre todavía está allí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hablar contigo y no haya impedimento. Por eso en esta mañana la iglesia está como una ofrenda especial delante de ti, como un sacrificio vivo, grato, agradable, Señor, a ti, una ofrenda de olor fragante, de palabras preciosas y hermosas, es lo que sale de nosotros en esta hora. Primero dándote las gracias, porque si no hubiera sido por ti, nadie estaría en tu presencia y nadie sería salvo. Si no hubiera sido por ti, Señor, ese velo no se rasga y todavía estaríamos separados del paraíso con unos querubines allá diciendo: aquí no entra ningún humano. Pero cuando tú moriste en la cruz, esos querubines desaparecieron, esa espada también se quitó y nos abrió la entrada al paraíso. Gracias te doy, mi Rey soberano. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Padre celestial. Gloria sea a su nombre.